Porfirio Díaz, junto con Santa Anna, es recordado como el peor villano de la historia de México, incluso más que personajes extranjeros como James Polk, presidente de Estados Unidos, responsable de la toma de los territorios del norte. Pero ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones de la villanía de Díaz que opacan a la de otros en la historia del país? Aunque se suele mencionar muy poco, Porfirio Díaz luchó por el país en la batalla de Puebla, siendo este el de la iniciativa de perseguir a los franceses, pues sabía que una vez regrupados podrían regresar. Sin embargo, toda esta faceta del patriota guerrero es opacado por figuras como lo fueron Ignacio Zaragoza. Siendo liberal del lado de Juárez, Díaz se postuló a la presidencia en varias ocasiones, todas ellas perdiendo, como no puede ser de otra forma en el país, por fraude. Díaz, harto, se rebeló cuando Lerdo de Tejada pensaba reelegirse y con esto logró derrocar al gobierno bajo la bandera de la no reelección y así tomando por fin el poder como presidente. En la presidencia, Díaz se dio cuenta de la gran deuda que le habían dejado las pasadas administraciones, así como el atraso que tenía el país sumado a la inestabilidad que aún había. La gente de la época, ya harta de tanto conflicto, puesto que desde su nacimiento México había estado en una constante guerra interna y intervenciones extranjeras. Es por eso que la gente de México, buscando estabilidad, orden y progreso, aceptó la mano dura del gobierno de Díaz. Díaz, al igual que muchos gobernantes de la época, comenzó a cimentar su poder acabando con la oposición y cualquiera que fuera una amenaza para su gobierno, así como creando un culto a su personalidad. Y para apaciguar el país fue muy cruel y despiadado, pero como él mismo decía, preferiría apaciguar a sus oponentes con regalos y ofertas, pero era más efectivo deshacerse de ellos por las malas y más seguro a largo plazo. Díaz realizó cambios en la Constitución para poder reelegirse indefinidamente, así como someter a los poderes judicial y legislativo bajo el Ejecutivo. Básicamente, Díaz elegía quién sería diputado, gobernador e inclusive también elegía en los puestos de poder más abajo. Díaz, a diferencia de Juárez y Lerdo, dejó de antagonizar a la Iglesia Católica, tolerándola y dejando el libre culto a la misma. Una vez establecido, ya firme en el poder, la estabilidad empezó a surgir en el país, y no se diga de las finanzas públicas, ya que Díaz fue muy hábil reduciendo el gasto público e incentivando a la inversión extranjera, trayendo capital al país. Y antes de finalizar el siglo, México por fin tenía más ganancia que gastos en las finanzas. No solo en el ámbito económico se destacó, Díaz también se destacó mucho en el ámbito político, estableciendo relaciones con España, Francia, Inglaterra y por supuesto Estados Unidos, que hasta ese entonces dichos países habían sido no enemigos declarados, pero sí tenían una posición antagónica y nada favorable hacia México. Y es gracias a estas buenas relaciones que mantuvo que se abrió el país a las nuevas tecnologías como el ferrocarril, donde se amplió por toda la nación las vías férreas conectando y agilizando más al territorio. Los logros que modernizaron a México en el gobierno de Díaz fueron la introducción del telégrafo, la bombilla eléctrica, el teléfono y los primeros automóviles al país. Díaz hacía todo esto pues él era un gran admirador de Europa, particularmente de Francia, por lo cual intentaba convertir a México en lo más parecido a Francia que fuera posible. Sin embargo, este progreso vendría con un costo alto para la población, ya que la riqueza estaba concentrada en los hacendados y la población rural era analfabeta. El logro y progreso de Díaz
se veía más reflejado en las ciudades que en lo rural. Aquí es donde la represión de Díaz sería brutal, como en las huelgas de Cananea y Río Blanco, ya que Díaz no podía tolerar que nadie retrasara el progreso. En la superficie, la nación estaba en calma y progresando, pero en el fondo, la represión, el descontento y la inestabilidad comenzaba a surgir con fuerza. Si bien este descontento podría pensarse que vino de las clases obrera y campesina, como se ha dicho, la realidad es que vino de los mismos hacendados, ya que estos se rehusaban a ejercer los derechos de los trabajadores que Díaz había dado. Por ello, como siempre, la clase poderosa e intelectual fue la que empezó a atacar el gobierno de Díaz mediante la prensa y reuniones donde se empezaba a escuchar la frase derrocar. Y todo esto se empezó a acelerar cuando Díaz se entrevistó con un periodista extranjero, diciendo que estaba listo para soltar el poder siempre y cuando México estuviese listo. Esto desencadenó una ansia por el poder y los rivales de Díaz, como Madero, empezaron a ser más descarados respecto a la presidencia. Díaz, un viejo lobo de mar, se religió, no por capricho o mentiroso, sino porque vio que todos estos supuestos políticos que hablaban de democracia y no reelección solo buscaban el interés personal, como él mismo lo había vivido con Benito Juárez años atrás. Una vez estallado el inicio de la revolución, Díaz prefirió exiliarse del país con la esperanza de evitar una cruenta guerra que mandaría al caño todo el progreso logrado estos años. Aquí es donde se plantean dos cosas. La primera, Díaz huyó del país por las pequeñas derrotas sufridas por el Ejército Nacional y así evitar la matanza. O segunda, Díaz se exilió porque aunque él se quedara y tomara el mando en la lucha y acabara con los rebeldes, el estado del país no sería favorable para una inminente intervención americana, pues contrario a la actualidad, en esa época, Estados Unidos se concentraba en este continente. Y este progreso logrado por Díaz lo ponía incómodo, y aunque externamente Estados Unidos tenía una posición favorable, internamente seguía con esa misma posición antagónica desde 1847. Lo cierto es que Díaz se exilió por el amor a México y evitar una guerra interna que destruiría el país. Porfirio Díaz claramente no era un santo, pero sí era un patriota. Tenía sus errores y excentricidades, como transformar al país en Francia o transformarse él mismo y a los que lo rodeaban para aparentar así un aspecto más europeo, considerado esto en la actualidad como algo malinchista o racista por algún. Enfermo, cansado y triste por las noticias de la guerra en el país, Díaz murió en París con la esperanza de algún día regresar a México, o por lo menos sus restos, los cuales aún siguen ahí. Lo que debemos entender es que la culpa de los 10 años de guerra que hubo en el país no son completamente culpa de Díaz, más bien debería culparse a Madero por su incompetencia o a Victoriano Huerta por traicionarlo e imponerse en el poder. Lo cierto es que todos los que llamamos revolucionarios querían una rebanada del pastel, por lo que sirvió como excusa para iniciar sus movimientos hacia el poder. Inevitablemente, esto ya era un polvorín y en cualquier momento estallaba una revuelta interna. Y todos estos revolucionarios fueron títeres de poderes extranjeros que no querían un país profundamente católico tan desarrollado, pues iba en contra de su narrativa de que un país creyente, sobre todo en el cristianismo, no puede desarrollarse. Aquí es donde vemos que realmente todo es una mentira. Al final ni una revolución fue. Fue una guerra civil con conflictos personales entre los mismos revolucionarios, porque se supone que el objetivo de la revolución era derrocar a Díaz, y este ni siquiera realmente tuvo parte en la lucha. Hay algo curioso en la Revolución Mexicana. Siempre nos dicen que Díaz es el más malo de todos, más malo que incluso que Santa Anna, pero
¿realmente era malo? Si fuera totalmente malo, hubiese jodido al país, no lo hubiese mejorado. Sus métodos eran crueles y sanguinarios, pero sus motivos eran buenos realmente. ¿O es que acaso después de la revolución el país estuvo mejor? No, todo lo contrario. Después de la revolución siguió la guerra cristera y posteriores conflictos entre los mismos caudillos. Así que realmente Díaz no fue el enemigo, simplemente fue el símbolo de una guerra civil y el justificante para obtener poder. Esta revolución, por así decirlo, al igual que muchos conflictos actuales, es apoyado, instigado y financiado por entidades extranjeras. Y contrario a lo que se cree, no entidades federales, nacionales o... Vaya, que un país aporte dinero para una guerra. Más bien, yo le diría que es un grupo selecto de individuos con intereses particulares en una región para que haya un conflicto o inestabilidad. Claramente no lo hacen para mejorar la situación del país, lo hacen para mejorarse ellos. Yo me despido sin antes decirte qué sabemos y qué creemos saber.